Hola, hola, mis queridos seriéfilos y amantes de las historias que nos tocan el alma. ¿Cómo se encuentran hoy? Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro rinconcito dedicado a las series que nos hacen suspirar, llorar y sobre todo, soñar. Si son como yo y disfrutan de una buena historia de amor que se entrelaza con el drama, los giros inesperados y las emociones a flor de piel, entonces abróchense los cinturones porque el vídeo de hoy es un viaje directo a la tierra de las telenovelas turcas. Esas producciones que con cada capítulo, nos roban un pedacito del corazón. En esta ocasión, no les traigo una simple lista, no. He preparado una inmersión profunda en el universo de las series turcas, una selección exquisita de 12 joyas que, en mi humilde opinión, son verdaderas obras de arte televisivas. Series que los cautivarán con su mezcla única de pasión desenfrenada, drama que nos hace reflexionar y romance que nos dejará suspirando por días. Así que ya saben, acomódense en su lugar favorito, preparen esa bebida que los reconforta, una manta suave y, sobre todo, abran su corazón. Porque estamos a punto de embarcarnos en un recorrido por historias increíbles que los llevarán desde los paisajes más impresionantes hasta los rincones más profundos del alma humana. Y antes de que la emoción me gane y me olvide de lo más importante, si son nuevos por aquí y han llegado a este canal atraídos por el misterio y el encanto de las series turcas, sean muy bienvenidos. Les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones, esa pequeña herramienta que les avisará cuando tengamos nuevo contenido lleno de entretenimiento, amor por las series y muchísimas sorpresas. Así nunca se perderán de nuestras recomendaciones y análisis. Ahora sí, sin más preámbulos, que la magia de las series turcas nos envuelva. Empecemos este viaje juntos. La primera parada de nuestro recorrido es con una serie que, sin duda, ha marcado un antes y un después en el mundo de las telenovelas turcas, ***, Amor Eterno ***, o como la conocemos en su idioma original, ***, Sevda ***. Este drama romántico que ha conquistado corazones en cada rincón del planeta, nos sumerge en una historia de amor que desafía las leyes de la lógica y la sociedad, una historia donde dos almas gemelas deben luchar contra un destino implacable. Burak Özçivit, con su mirada magnética y su talento actoral, nos regala una interpretación magistral de Kemal, un joven de origen humilde, pero con una determinación férrea y un corazón de oro. Por otro lado, la bellísima Neslihan Atagül, con su elegancia y su fuerza interior, encarna a Nihan, una joven de la alta sociedad, que se debate entre las presiones familiares y el amor incondicional que siente por Kemal. El amor entre Kemal y Nihan florece con una intensidad que nos deja sin aliento, una pasión que es capaz de superar cualquier obstáculo, por más grande y desafiante que parezca. Pero como en toda gran historia, el camino del amor no es un lecho de rosas, y en esta serie, las diferencias sociales se convierten en un muro infranqueable, las intrigas familiares en un laberinto sin salida y las conspiraciones en un veneno que corroe los cimientos de esta relación. Amor Eterno no es una serie para espectadores de corazones débiles. Es una montaña rusa de emociones, un torbellino de sentimientos que nos hace reír a carcajadas, llorar a mares y suspirar con cada encuentro de nuestros protagonistas. La fotografía es simplemente espectacular, cada toma es una obra de arte que nos transporta a los paisajes de Estambul, mientras que la banda sonora, con sus melodías melancólicas y apasionadas, es un abrazo para el alma. Pero lo que realmente hace especial a esta serie es la química palpable entre Burak y Neslihan, una conexión que traspasa la pantalla y que nos hace creer en la fuerza del amor verdadero. Además, la trama de Amor Eterno no se queda en el simple romance, sino que también explora temas profundos como los dilemas morales, las injusticias sociales y la lucha por la dignidad humana. Esta serie es un claro ejemplo de cómo el amor puede ser la mayor de las fortalezas, pero también la más grande de las debilidades. Si aman las historias de amor épicas con un toque de tragedia griega, donde las emociones alcanzan su punto más álgido, les aseguro que Amor Eterno los dejará sin palabras. Nuestra siguiente parada en este viaje por las series turcas nos lleva a una tierra de contrastes, donde el amor y el odio se entrelazan en una danza peligrosa, ***, amor y venganza ***. Esta producción nos transporta a la región de Mardin, en el sureste de Turquía, una zona rica en historia, cultura y tradiciones milenarias. La serie nos presenta una historia de venganza que se transforma en un amor prohibido, una trama donde los secretos del pasado amenazan con destruir el presente y el futuro de nuestros protagonistas. Aknagzu, con su mirada intensa y su presencia magnética, interpreta a Miran, un joven atormentado por un pasado lleno de dolor y sed de venganza.
Por otro lado, Ebru Sain con su belleza serena y su talento actoral, Davida Ar-Rayyan, una joven inocente que se ve atrapada en medio de esta guerra familiar. La trama de Erkai gira en torno a la venganza que Miran busca contra la familia de Rayyan, una venganza que se ha transmitido de generación en generación y que ha dejado una huella imborrable en sus corazones. Pero el destino, siempre caprichoso, tiene otros planes para Miran y Rayyan. Poco a poco el odio comienza a ceder ante la fuerza del amor, una pasión que surge en medio de la adversidad y que desafía todas las reglas. Erkai es una serie que destaca por sus paisajes impresionantes, sus vestuarios tradicionales y su trama llena de giros inesperados. La intensidad de las actuaciones, la forma en que aborda temas como el perdón, la reconciliación y la lucha contra los prejuicios, hacen de esta serie una experiencia inolvidable. Una de las cosas que más me fascina de Erkai es cómo la serie explora las tradiciones y costumbres de una región tan rica culturalmente como Mardin, mostrándonos un mundo lleno de matices y contrastes. En cada episodio, nos sumergimos en un viaje por la historia, la cultura y las creencias de esta tierra, aprendiendo sobre las costumbres ancestrales y los rituales que han marcado la vida de sus habitantes. Erkai es una serie que te atrapa desde el primer momento, que te hace sentir cada emoción de sus personajes y que te deja con ganas de más. Si son amantes de las historias de amor épicas, con un toque de drama y un escenario que te transporta a otra época, esta es una serie que no se pueden perder. La tercera joya de nuestra lista nos conmueve profundamente con una historia de lucha, superación y el inmenso poder del amor maternal, mujer, o Kadin como la conocemos en su idioma original. Esta serie, que ha conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo, nos presenta la vida de Bahar, interpretada magistralmente por la talentosa Ozge Ozpirinchi. Bahar es una joven viuda que lucha por sacar adelante a sus dos hijos pequeños, Nisan y Doruk, en medio de las dificultades económicas y los problemas personales. Esta serie es un canto a la fortaleza femenina, una oda al amor incondicional de una madre y una muestra de cómo el espíritu humano puede superar las adversidades más duras. Mujer es un drama muy realista, que aborda temas tan complejos y dolorosos como la pobreza, la desigualdad social, la violencia doméstica y el abandono. La serie nos muestra la cruda realidad de la vida, pero también nos regala momentos de esperanza, ternura y alegría. Lo que la hace única y especial es su capacidad para conectar con el espectador a través de personajes muy cercanos y situaciones muy cotidianas. Los personajes de Mujer son personas reales, con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus frustraciones, lo que hace que sea muy fácil identificarse con ellos y sentir sus emociones como propias. Les aseguro que más de una vez se les escapará una lágrima viendo esta serie, pero también se sentirán inspirados por la fortaleza de Bahar y la inmensa capacidad de amor de los seres humanos. Mujer no es solo un drama, es un espejo de la sociedad en la que vivimos, un llamado a la reflexión y a la empatía. Es una serie que nos recuerda que a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para seguir luchando y para creer en el poder del amor. Si buscan una serie que los haga sentir, reflexionar y emocionarse, Mujer es una elección perfecta. Cambiamos completamente de registro para sumergirnos en una historia refrescante, divertida y llena de encanto, pájaro madrugador, o Erkencicus Esta comedia romántica es un auténtico bálsamo para el alma, una serie que nos roba el corazón con las aventuras de Sanem, interpretada por la carismática Demet Özdemir, y Khan, encarnado por el guapísimo Can Yaman. Sanem es una joven soñadora que decide cambiar su vida y dejar de trabajar en la tienda de sus padres para perseguir sus propios sueños. Así es como llega a una agencia de publicidad, donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y carismático que ha regresado a Estambul para trabajar en el negocio familiar. Entre Sanem y Khan surge una chispa instantánea, una atracción que da lugar a situaciones divertidísimas, malentendidos graciosísimos y momentos de puro romanticismo. Pájaro madrugador es una serie ideal para relajarse, desconectar de la rutina y pasar un buen rato. La química entre los protagonistas es simplemente increíble, cada mirada, cada sonrisa, cada interacción es un deleite para los sentidos. La trama está llena de situaciones cómicas y tiernas, que te harán reír a carcajadas y suspirar con cada muestra de afecto de nuestros protagonistas. Es una serie perfecta para esos días en los que solo quieres desconectarte del mundo y disfrutar de una historia de amor sencilla y encantadora. Un dato curioso sobre Pájaro madrugador es que esta serie impulsó la carrera de ambos protagonistas a nivel internacional,
convirtiéndolos en verdaderas estrellas en todo el mundo. La química entre Demet y Can es tan evidente que muchos fans llegaron a creer que su relación traspasaba la pantalla. Si aman las comedias románticas ligeras con personajes adorables y situaciones divertidísimas, les recomiendo que le den una oportunidad a Pájaro Madrugador, les aseguro que no se arrepentirán. Ahora nos trasladamos a la costa del Egeo para conocer una historia de amor apasionante, marcada por los secretos, las mentiras y los malentendidos, **Sefirin KZ**. Esta serie nos cuenta la historia de amor entre Nare y Shankar, interpretados por la bellísima Neslihan Attagul y el talentoso Engin Akyurek, respectivamente. Nare es la hija de un embajador, una joven sofisticada y rebelde que se enamora perdidamente de Shankar, un campesino sencillo, pero con un corazón noble y una gran determinación. Su amor es fuerte e intenso y capaz de superar cualquier obstáculo, pero las circunstancias de la vida y los secretos del pasado pondrán a prueba sus sentimientos hasta límites insospechados. Sefirin KZ es una serie que te atrapa desde el primer momento, una historia de amor que se mezcla con el misterio y el drama, creando un cóctel explosivo de emociones. Los escenarios naturales son simplemente espectaculares, los paisajes de la costa del Egeo son un regalo para la vista. Las actuaciones de los protagonistas son muy emotivas, cada lágrima, cada sonrisa, cada mirada transmite una profundidad de sentimientos que te llega al corazón. Lo que hace especial a esta serie es la forma en que explora las relaciones familiares y los lazos de amistad en un contexto rural, mostrándonos las tradiciones y costumbres de un pueblo que lucha por mantener vivas sus raíces. Además, la historia está llena de giros inesperados que te mantendrán enganchado hasta el final, preguntándote qué pasará en el siguiente episodio. Sefirin KZ es una serie que no solo te entretiene, sino que también te hace reflexionar sobre el amor, la amistad, la lealtad y la lucha por la justicia. Si aman las historias de amor apasionantes, con un toque de misterio y un escenario que te transporta a otro mundo, les recomiendo que le den una oportunidad a esta serie, les aseguro que los dejará con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y ahora, para generar un poco de confusión deliciosa, hablaremos de otra serie con un título similar, aunque una trama totalmente diferente, **La hija del embajador, **, también conocida como Sefirin KZ, aunque distinta a la que mencionamos anteriormente. Sí, lo sé, los nombres pueden ser un poco engañosos, pero les prometo que vale la pena hacer la distinción. Esta versión de La hija del embajador nos sumerge en un mundo lleno de intrigas palaciegas, conspiraciones políticas y un amor prohibido que desafía las convenciones de la época. La historia gira en torno a Melek, una joven inteligente y rebelde que se ve envuelta en una serie de complots y secretos familiares que amenazan con destruir su mundo. Esta serie combina el drama histórico con el romance, creando una historia fascinante y llena de emociones. El vestuario de época, los palacios imponentes y la ambientación cuidada son un verdadero deleite visual, transportándonos a un pasado lleno de misterios y pasiones. Una de las cosas que me parece más interesante de esta serie es que se basa en un libro famoso que aborda temas muy relevantes como la opresión, la lucha por la libertad y la importancia de defender nuestros valores. La hija del embajador es una serie que no solo te entretiene, sino que también te hace reflexionar sobre la historia, la política y la importancia de luchar por nuestros ideales. Si aman los dramas históricos con un toque de romance y una trama llena de intriga, les recomiendo que le den una oportunidad a esta serie, les aseguro que se dejarán llevar por su magia. En la mitad de nuestro recorrido, llegamos a una serie que nos invita a reflexionar sobre el destino, la familia y la identidad, **Mi hogar, mi destino, **o Dodu Une Kaderindir **. Esta serie está basada en una historia real, lo que le da un toque aún más emotivo y profundo. La trama nos presenta la vida de Zeynep, interpretada por la talentosa Demet Özdemir, una joven que fue adoptada por una familia adinerada y que ha llevado una vida llena de privilegios. Sin embargo, el destino le tiene preparada una sorpresa, y Zeynep se ve obligada a regresar a su hogar de origen para cuidar de su madre biológica. Este viaje de regreso a sus raíces la llevará a cuestionar sus valores, sus creencias y su propia identidad. Mi hogar, mi destino es un drama muy realista, que nos muestra las dificultades de la vida, las diferencias sociales y los conflictos familiares. La serie destaca por su trama absorbente y su enfoque en las relaciones humanas. Las actuaciones son muy convincentes, cada personaje transmite sus propias emociones y conflictos, haciendo que sea muy fácil identificarse con ellos.
Lo que hace única a esta serie es que aborda temas muy profundos como la adopción, los lazos familiares y la lucha por encontrar nuestro lugar en el mundo. Es una serie que te dejará pensando en las decisiones que tomamos en la vida y en la importancia de aceptar nuestro pasado para poder construir nuestro futuro. Si buscan una serie que los haga reflexionar, sentir y emocionarse, Mi hogar, mi destino, es una elección perfecta. Y para cambiar el ritmo, les traigo una comedia romántica que te hará reír a carcajadas. Habitación 309 o no, 309 Esta serie es pura diversión, una historia de amor que surge en medio de las discusiones, los malentendidos y las situaciones más inesperadas. La trama gira en torno a Lale y Onur, interpretados por la carismática Demet Özdemir y el guapo Furkan Palal, respectivamente. Ellos son obligados por sus familias a casarse, pero lo que comienza como una imposición termina convirtiéndose en una historia de amor única e inolvidable. Habitación 309 es una serie perfecta para desconectar del estrés y disfrutar de una historia de amor sin complicaciones. La química entre los protagonistas es innegable, cada mirada, cada sonrisa, cada interacción está cargada de magia. La trama está llena de momentos graciosos y entrañables, que te harán reír a carcajadas y suspirar con cada muestra de afecto. Si buscan una comedia romántica ligera, refrescante y divertida, Habitación 309 es su serie. Un dato curioso es que esta serie también impulsó la carrera de Demet Özdemir, consolidándola como una de las actrices más populares de Turquía. Avanzamos en nuestro recorrido y llegamos a una serie que combina el drama judicial con el misterio, **Yargı, secretos de familia, **. Esta serie nos presenta la historia de Ilgaz y Ceylin, interpretados por los talentosos Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, respectivamente. Ilgaz es un fiscal idealista, comprometido con la justicia y el cumplimiento de la ley. Ceylin, por su parte, es una abogada impulsiva y rebelde, dispuesta a hacer lo que sea necesario para defender a sus clientes. A pesar de sus diferencias, Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso que involucra a sus propias familias y que amenaza con destruir todo lo que conocen. Yargı es una serie adictiva, con una trama llena de intrigas, giros inesperados y situaciones que te mantendrán al borde del asiento. Las actuaciones son muy potentes, cada personaje transmite sus propios conflictos y dilemas morales. La serie aborda temas complejos como la corrupción, la justicia, el poder y la importancia de luchar por la verdad. Lo que la hace especial es la forma en que combina el drama judicial con el misterio, creando una serie que te engancha desde el primer momento y que te deja con ganas de más. Si aman los dramas judiciales con un toque de misterio y una trama que te mantendrá en vilo hasta el final, les recomiendo que le den una oportunidad a Yargı, les aseguro que no se arrepentirán. Entramos en la recta final de nuestro recorrido y es momento de hablar de una comedia romántica con toques de drama, **El juego de mi destino, **o Bato Juno **. Esta serie nos presenta la historia de Ada, una joven que cree estar destinada a casarse con su primer amor, pero el destino, siempre caprichoso, le tiene preparada una sorpresa que cambiará su vida por completo. La serie explora temas como el amor, el destino, las segundas oportunidades y la importancia de creer en nosotros mismos. El juego de mi destino es una serie divertida y entretenida, que te hará reír, suspirar y reflexionar sobre las vueltas que da la vida. La química entre los protagonistas es muy buena y la trama está llena de situaciones inesperadas que te mantendrán enganchado desde el primer momento. Es una serie perfecta para pasar un buen rato y desconectar de la rutina. Un dato curioso es que algunos de sus episodios se filmaron en la ciudad de Izmir, en Turquía, lo que le da un toque especial a la serie. Llegamos a nuestra penúltima parada con una serie que te tocará el alma, **Doctor Milagro, o Mucize Doctor **. Esta serie es un drama médico que nos cuenta la historia de Ali Befa, un joven médico con autismo que lucha por superar sus limitaciones y demostrar su talento en un hospital de Estambul. Doctor Milagro es una serie emotiva y conmovedora, que nos habla sobre la inclusión, la diversidad y la empatía. Las actuaciones son muy convincentes, cada personaje transmite sus propias emociones y luchas. La serie nos regala momentos muy tiernos y reflexivos, que te harán cuestionar tus propios prejuicios y estereotipos. Lo que la hace especial es que está basada en una serie surcoreana, lo que demuestra que las historias pueden tocar los corazones sin importar la cultura o el idioma.
Doctor Milagro es una serie que te dejará reflexionando sobre la importancia de la empatía y la inclusión. Y que te recordará que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo. Y para finalizar con broche de oro, les traigo una serie juvenil que marcó una generación, Medcezir, Esta serie nos presenta la vida de Yaman, un chico de un barrio humilde que es acogido por una familia adinerada y que se ve obligado a adaptarse a un nuevo entorno. En su nueva vida, conoce a Mira, una chica popular y carismática de la que se enamora perdidamente. Medcezir es una serie que aborda temas como el choque de clases sociales, el amor adolescente, la búsqueda de identidad y la importancia de ser uno mismo. La serie destaca por su banda sonora pegadiza y las actuaciones de los jóvenes actores. Un dato interesante es que está basada en la serie estadounidense DOC. Medcezir es una serie que te hará recordar tus años de juventud y te mantendrá enganchado con sus triángulos amorosos, sus dramas adolescentes y su música inolvidable. Bueno, mis queridos seriéfilos, y con Medcezir, llegamos al final de este increíble recorrido por 12 joyas turcas que estoy segura los cautivarán. Hemos viajado a través de historias de amor épicas, dramas conmovedores, comedias románticas y misterios judiciales. Cada una de estas series tiene algo especial que las hace únicas y dignas de ser vistas. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto, cuáles les han llamado más la atención y cuál es su favorita. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y compartir nuestra pasión por las series. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir compartiendo mi amor por las series con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en la próxima aventura seriéfila. Hasta la próxima, queridos amantes de las series.